Buen día, mi nombre es Natalia Esteves, soy cirujana oncológica del Instituto Rojo y correspondiente al módulo de esófago, estómago e intestino delgado, vamos a empezar con la clase de esófago. Bueno, para empezar con esófago, el primer tema a tratar es trastornos motores del esófago. Los trastornos motores del esófago, pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son una relajación inadecuada del esófago, donde vamos a ver característicamente una presión residual aumentada de más de 8, y bueno, y un ejemplo es la acalasia. Otro trastorno primario es la motilidad no coordinada. Vemos un espasmo esofágico difuso asociado a más del 10% de contracciones simultáneas con una presión de más de 30 milímetros de mercurio. Otro ejemplo de trastorno primario es una hipercontracción. Se ve, por ejemplo, en el caso del esófago de Nutcracker, en el cuerpo del esófago, y cuando la hipercontracción es en el esfínter esofágico inferior, vamos a ver que a ese nivel en reposo vemos una presión de más de 45 milímetros de mercurio. La hipocontracción del esófago, vamos a ver que la hipocontracción puede ser del cuerpo cuando tiene una motilidad esofágica que es inefectiva, o puede ser la hipocontracción del esfínter esofágico inferior. Un esfínter hipotensivo, por ejemplo, es un esfínter que tiene menos de 10 milímetros de mercurio de presión en reposo. Esos son los primarios, mientras que también se nombran a los secundarios, que tienen que ver con patologías sistémicas. ¿Cuáles? Una de las más conocidas es el Chagas, la esclerosis, el cáncer y la amiloidosis. ¿Qué es la acalasia? Si volvemos un poquito para atrás, la acalasia estaba dentro de los patrones de relajación inadecuada en el trastorno motor primario. La acalasia, por definición, es la ausencia o el déficit de relajación del esfínter esofágico inferior en asociación con una falta de peristalsis del cuerpo esofágico. Une las dos cosas: falta de relajación en el esfínter esofágico inferior y se asocia falta de peristalsis en el cuerpo. En Argentina, la forma más frecuente de acalasia es el trastorno primario, que sería la idiopática, y cuando es secundaria es por enfermedad de Chagas. En cuanto a la etiopatogenia, lo que se ve en la acalasia es una alteración neuromuscular de las paredes del esófago, dada por una destrucción neuronal del plexo intramural entérico de Auerbach. ¿Sí? Se destruye el plexo de Auerbach y esto lleva a la destrucción, obviamente, neuronal con la alteración neuromuscular, predominando el tono excitatorio con espasmo muscular. Eso es característico de la acalasia. La clínica de la acalasia es, en casi el 100% de los casos presentan disfagia mixta. Pueden tener regurgitaciones, que se vean hasta el 60% de los casos, pérdida de peso en un 50% de los casos, dolor retroesternal, crisis asfíctica, pirosis, tos, aunque la mayoría de los pacientes presentan los primeros tres que nombré, que es la disfagia mixta, las regurgitaciones y la pérdida de peso. ¿Qué estudios se van a pedir como estudios complementarios en la acalasia? Uno es el tránsito esofágico con bario, es el primer método que se solicita. Característicamente se evidencia una ausencia de la cámara gástrica, se suele ver un nivel hidroaéreo a nivel del mediastino, con detención a la altura del mismo y un fino desfiladero a nivel del cardias. Otro estudio que se solicita es la manometría. Permite la manometría un diagnóstico de certeza de acalasia y una sensibilidad del 90%. Y lo que va a ver la manometría son ondas de baja amplitud a nivel del cuerpo, falta de relajación e hipertensión a nivel del esfínter esofágico inferior. Y por último, el otro estudio que se solicita es la endoscopía, que permite descartar neoformaciones a nivel de la mucosa para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un cáncer de esófago a nivel distal. Bueno, ahí se ve el desfiladero característico a nivel del cardias, producto de lo que sería el aumento del tono a nivel del esfínter esofágico inferior. Hay una clasificación de acalasia, que es la clasificación de Resano. Básicamente habla de distintos grados. Tenemos grado 1, es un esófago normal, con ondas terciarias y un retardo en el vaciamiento. Ese sería el grado más leve de acalasia. El grado 2, un esófago dilatado, con contornos regulares, ya se evidencia la cola de ratón, característica, o el desfiladero, lo mismo, sin la evidencia de cámara gástrica. El grado 3, vamos a ver una dilatación del esófago en una rodilla. El grado 4, hay un dólico megaesófago, o sea, un esófago muy dilatado, con atonía completa del mismo, y puede tener una o más rodillas.
¿Cómo se trata la acalasia? Depende del tratamiento de los grados. En el grado 1, 2 o 3 se realiza una esófago-cardiomiotomía de Heller con funduplicatura de Dor. Básicamente la esófago-cardiomiotomía lo que permite es cortar las fibras musculares del esfínter, que a ese nivel tiene una hipertonía, pero para evitar el reflujo gastroesofágico que vamos a tener producto de la esófago-cardiomiotomía de Heller, se realiza la funduplicatura de Dor como mecanismo antirreflujo. Funduplicatura de Dor es uno de los tipos de funduplicatura que se realizan, bueno, en este caso es una funduplicatura de elección. Ya en un grado más avanzado, un grado 4, donde ya tenemos un esófago totalmente atónico y dilatado, se realiza la esofagectomía con gastroplastía, o directamente se puede hacer una gastrostomía de alimentación, que esa gastrostomía de alimentación es para mantener alimentado al paciente sin hacer ningún tipo de resección esofágica. Después tenemos otra opción para aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o son pacientes añosos. Uno es el farmacológico, que es la utilización de bloqueantes de calcio, como la nifedipina y el verapamilo. Además, se puede utilizar inyecciones de toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. También se puede hacer de manera mecánica una dilatación, por ejemplo, utilizando balones por vía endoscópica, se pueden utilizar balones, bujías, o puede ser una dilatación hidroestática. Todo lo que busca es disminuir la hipertonía a nivel del esfínter esofágico inferior. Vamos a cambiar de patología y vamos a pasar a la esclerodermia. Básicamente el 90% de los pacientes que tienen esclerodermia tienen algún tipo de afectación esofágica. En cuanto a la etiopatogenia, lo que se evidencia es que hay atrofia de las fibras musculares, esto culmina en una alteración motora del esófago y como consecuencia hay una hipotensión, lo aclaro, para diferenciarlo de la acalasia, del esfínter esofágico inferior, presentando en este caso una evacuación retardada y en el 80% de los casos una esofagitis por reflujo gastroesofágico. Afecta al músculo liso, por lo que se produce en el tercio medio y distal del esófago, que es donde ubicamos al músculo liso. El diagnóstico, lo que vamos a ver clínicamente es que el paciente se presenta con una disfagia progresiva. Como estudio, se realiza una manometría, vamos a ver que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior va a estar disminuida por manometría, y el tratamiento es el de la esofagitis por reflujo, y quirúrgico se puede optar por realizar algún mecanismo antirreflujo o alguna válvula antirreflujo, por ejemplo, una funduplicatura, para prevenir la esofagitis y mejorar la acción de esfínter a ese nivel. Cambiando a otro tema, divertículos esofágicos. Básicamente un divertículo esofágico es una protrusión sacular a nivel de la pared esofágica que comunica con la luz del esófago y que se origina de manera adquirida. Como clasificación, se clasifican según cuál es el mecanismo de origen. Puede ser yuxtaesfinteriano o por pulsión, o puede ser epibronquial, medio torácico o por tracción, que son el mismo grupo. Básicamente son los que se realizan por pulsión, tienen que ver que por un aumento de la presión dentro de la cavidad esofágica, por pulsión, se expulsa la mucosa y vamos a tener como resultado este divertículo. Entonces, en el primer grupo vamos a ver que se originan por encima de esfínteres, porque requieren un aumento de presión para formarse, ya sea del músculo cricofaringio, y en ese conjunto vamos a tener al divertículo de Zenker, o a nivel del esfínter esofágico inferior, donde tenemos al divertículo epifrénico. En sitios donde a ese nivel la pared es congénitamente débil. Comúnmente se los conoce como divertículos falsos. Mientras que los epibronquiales medio torácicos o por tracción se originan por una tracción inflamatoria que viene de afuera del esófago, por causas inflamatorias que vienen por fuera y que poseen, por tracción, todas las capas del esófago. O sea, poseen por tracción todas las capas de la pared del esófago. Por eso estos sí son divertículos verdaderos. Vamos a empezar con el primer divertículo que nombré antes dentro de los divertículos falsos, que es el divertículo de Zenker, un divertículo muy conocido dentro de los divertículos esofágicos. Por definición, el divertículo de Zenker entonces es un divertículo falso, es un divertículo que se produce por punción, y básicamente es la protrusión posterior de la mucosa faríngea por punción que emerge entre las fibras de los músculos constrictor inferior de la faringe y cricofaringio en un triángulo que se conoce como el triángulo de Killian. Es un triángulo que es una zona de debilidad entre las fibras de los músculos que recién nombré. El divertículo de Zenker es más frecuente en el hombre, una relación 3:1 con la mujer, y es más frecuente en mayores de 50 años. En cuanto a la etiopatogenia, es más o menos lo que dije antes. Hay una hiperpresión a ese nivel en la luz esofágica, secundaria a la disfunción del cricofaringio, lo que lleva a la formación de este divertículo por pulsión. El diagnóstico del divertículo de Zenker, primero nombramos la clínica,
primero que todos estos síntomas aumentan en el momento que el paciente entra en decúbito, o sea, se acuesta. Vamos a ver molestias cervicales relacionadas con la deglución, disfagia de tipo mixto, halitosis, rumiación, tos, broncorrea. La broncorrea es porque se producen microaspiraciones y eso lleva a infecciones pulmonares. Esto es una complicación grave del divertículo de Zenker. Pueden haber cambios en la voz y pérdida de peso por todas estas alteraciones a las que lleva. ¿Qué estudios complementarios se solicitan? La radiología, se hace un tránsito esofágico con bario. Lo que hace el tránsito con bario es descartar, además, patología asociada al Zenker. Y la endoscopía, en realidad se solicita solo ante duda diagnóstica, y aclara la diapositiva que es riesgosa, porque recordemos que él es una zona de debilidad, de aún mayor debilidad con la presencia del divertículo de Zenker, y que existe la posibilidad, ante la duda, de perforación durante el procedimiento de la endoscopía. Básicamente este es el divertículo de Zenker, se ve como por pulsión, por un aumento de la presión a nivel faríngeo, entre las fibras del constrictor inferior de la faringe y el crico faríngeo, por pulsión sale la mucosa entre las fibras, en el triángulo de Killian, y se produce este divertículo que, en esto que es un tránsito, se ve cómo se llena la cavidad de contraste. ¿Cómo se trata? Todos los divertículos de Zenker deben ser operados. El acceso se hace por una cervicotomía longitudinal anterior del lado izquierdo. Si es grande, perdón, vamos a empezar con los chicos. Si es chico, menos de 3 centímetros, se realiza o sea, según el tamaño del divertículo se pueden hacer dos cosas. Se puede realizar una diverticulopexia, que es elevar el divertículo y fijarlo cefálico al sitio de salida de la mucosa, o se puede hacer una diverticulectomía, que es resecarlo por completo. Esto se asocia a una miotomía del músculo cricofaringio para mejorar la función del mismo y que no siga a ese nivel, habiendo mayor presión de la adecuada para prevenir la recidiva o la complicación de ese divertículo. Recordar que en ancianos que tienen alto riesgo quirúrgico, el tratamiento es endoscópico, y lo que se puede hacer es la cetotomía en aquellos que son mayores de 4 centímetros. Las complicaciones del divertículo son, y de la cirugía más que del divertículo, son la fístula salival, porque se puede abrir el cierre a nivel de la diverticulectomía y puede lesionarse el nervio recurrente y llevar una parálisis recurrencial en un 2% de los casos. Divertículos epifrénicos. Estos divertículos tienen una alta asociación con trastornos motores a través de una incapacidad del cuerpo esofágico para vaciar su contenido. Entonces vamos a ver que la sintomatología es de disfagia y regurgitación. El diagnóstico se hace con un tránsito, con endoscopía y a través de la manometría. Y el tratamiento de los divertículos epifrénicos se operan solo los sintomáticos, los otros no se operan. Se hace una diverticulectomía asociada a una miotomía, en la cara opuesta a donde está el divertículo, con una funduplicatura parcial, que puede ser de DOR o de Toupet, para prevenir el reflujo, ¿sí? Porque estamos haciendo la miotomía, eso lleva a un aumento del reflujo gastroesofágico. Bueno, para prevenirlo se realiza la funduplicatura. Hernia hiatal, cambiando de tema. La hernia hiatal es la protrusión de una víscera a través de un orificio anatómicamente constituido. En el caso de la hernia hiatal es a través de lo que sería el orificio o el hiato esofágico. Básicamente la etiología es la laxitud de todo lo que son los elementos de fijación gástrica, tener un orificio hiatal amplio y un aumento de la presión intraabdominal. Y se clasifican según los tipos que hay de hernia hiatal. Vamos a tener las tipo 1, que son por deslizamiento. En la tipo 1, que es por deslizamiento, vamos a encontrar alcardias a nivel del mediastino. Las tipo 2 son las paraesofágicas. En las paraesofágicas el cardias continúa en el abdomen y vamos a ver al fundus o al cuerpo del estómago en el mediastino. Las mixtas, vamos a tener el fundus y el cardias en el mediastino. Y por último, las gigantes, que involucran otros órganos que ascienden hacia el mediastino. Vamos a ver esta que es por deslizamiento, la primera, que ahí se ubica el cardias a nivel del mediastino, y la segunda, que es una paraesofágica, donde se ve el fondo en el mediastino, mientras que el cardias permanece a nivel abdominal. Además existen las mixtas y la tipo 4, que son las que ya involucran otros órganos. ¿Cuál es la clínica de la hernia hiatal? Básicamente pueden ser desde asintomáticas a tener síntomas digestivos como dolor, acidez, reflujo, disfagia. También se pueden asociar a síntomas respiratorios como tos, disnea, laringitis, asma. Esto es por reflujo. Síntomas cardiovasculares por compresión, pueden tener arritmias, pseudoanginas, entre otros. Y los estudios complementarios que se le van a pedir a este tipo de pacientes son la radiografía de abdomen, donde vamos a observar una imagen paracardíaca hidroaérea a nivel izquierdo,
También se puede solicitar una radiografía contrastada para, a través de un trago de contraste, ver cómo se llena la cavidad gástrica, y la videoendoscopía digestiva alta, que es otro estudio de importancia en la hernia hiatal. El tratamiento para la hernia hiatal es la hiatoplastia, que es básicamente el cierre del hiato esofágico, y colocar una técnica antirreflujo como puede ser una funduplicatura. Los pacientes asintomáticos no tienen indicación de cirugía, pero los sintomáticos sí, a través de la hiatoplastia y una técnica antirreflujo. Bien, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por definición, la enfermedad por reflujo es la presencia de síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas, puede nombrarse a la hiperplasia, la metaplasia e inclusive al carcinoma, debido al reflujo persistente del contenido gástrico hacia el esófago. En cuanto a la epidemiología, un 10% de todos los pacientes con reflujo va a desarrollar cambios metaplásicos, y otro 10% de estos que desarrollan los cambios metaplásicos va a desarrollar un adenocarcinoma. Básicamente existe una barrera antirreflujo o SAP que consiste en el pilar del diafragma, la porción abdominal del esófago que ingresa en un ángulo que actúa como barrera o como mecanismo antirreflujo, el esfínter esofágico inferior, la lámina de Laimer-Bertelli y el ángulo de His. Todo esto es la barrera antirreflujo. Entonces, cuando hablamos de toda esta barrera, obviamente se entiende que deben fallar varios factores para que se desarrolle reflujo gastroesofágico. Por eso la patogenia es multifactorial. Una de las causas es la disfunción del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque puede haber mayor número de relajaciones transitorias, podemos estar en el contexto de una hernia hiatal, puede haber una causa de hipotensión del esfínter esofágico inferior, entre otras. Otra de las causas de etiopatogenia es la falla en la peristalsis esofágica, que lleva a que haya poca saliva o que el paciente tenga trastornos motores a nivel del esófago. Otra causa es la falla en el vaciamiento gástrico. Puede aumentar la secreción ácida, hay una dilatación de la cámara gástrica y hay un retardo en el vaciamiento gástrico que lleva obviamente a un mayor reflujo por un aumento en el contenido a nivel estomacal. De todas las causas, la hernia hiatal, que ya nombramos, es la causa más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y recordar que no solo es dañino el reflujo de la hipersecreción ácida, sino que también el reflujo alcalino, que también, el reflujo alcalino tiene más que ver con la secreción de las vías biliares, pero que también es muy dañino. El diagnóstico. Primero vamos a hablar de la clínica. El paciente puede consultar de manera asintomático y hacer diagnóstico de este tipo de patología o del resultado del reflujo, por ejemplo, por una videoendoscopía, o puede tener síntomas típicos como lo son la pirosis, la regurgitación, la disfagia, la odinofagia, eructos, entre otros, además de los síntomas atípicos con los que se puede presentar, como la disfagia, el dolor retroesternal o síntomas respiratorios. ¿Qué exámenes complementarios se le solicitan ante sospecha? Una, la seriada de esófago gastroduodenal. Demuestra reflujo, úlceras, zonas de estenosis, si existe una hernia hiatal, así que es un estudio de importancia. Otro estudio muy importante es la pH-metría de 24 horas. La pH-metría es un diagnóstico de certeza de la enfermedad por reflujo hasta en un 95% de los casos. Y obviamente lo que mide es el pH a nivel de la porción inferior del esófago. Otros estudios para solicitar son la manometría, que permite descartar patologías que tengan que ver con alguna alteración de la tonía a nivel del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, la galacia. Y además es la manometría de ayuda para lo que sería la pH-metría, porque a través de la manometría uno localiza el esfínter esofágico inferior y puede realizar la pH-metría a ese nivel. En cuanto a la videoendoscopía digestiva alta, es lo que permite realizar el diagnóstico de certeza de la esofagitis, porque permite la toma de biopsia, además de ver los cambios metaplásicos, entre otros, porque puede llegar a la displasia, inclusive a la presencia de un adenocarcinoma, por eso nos permite alcanzar el diagnóstico de certeza del daño que se produce a nivel de la mucosa esofágica por el reflujo. La impedanciometría de esófago-faringia detecta reflujo alcalino. Es un estudio que nos permite detectar reflujo alcalino, por eso es un estudio que está dirigido a la búsqueda de este tipo de reflujo, principalmente el alcalino, también al levemente ácido. Bien. Dentro de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se define al esófago de Barrett como el grado máximo de lesión secundaria al reflujo gastroesofágico a nivel del esófago. Básicamente, el esófago de Barrett significa que producto de la lesión del reflujo se alcanza una metaplasia intestinal que puede o no estar asociado a displasia, mientras que cuando esta metaplasia es de alto grado, estamos a un paso del adenocarcinoma. El esófago de Barrett per se es una enfermedad premaligna y vamos a ver que el 90% de los adenocarcinomas provienen de un esófago de Barrett.
¿sí? Así que es muy importante entender la relación que tiene el Barrett con la enfermedad por reflujo y la relación que tiene el Barrett como precursor del adenocarcinoma de esófago. Hay una clasificación, que es la clasificación de la esofagitis de Savary-Miller. Básicamente, según esta clasificación, hay 5 grados de lesión esofágica. Vamos a ver que en el grado 1 hay erosiones únicas o múltiples en un solo pliegue. En el grado 2 hay erosiones múltiples que comprometen múltiples pliegues, pueden concluir. En el grado 3 hay erosiones múltiples que ya son circunferenciales. En el grado 4 hay úlceras, estenosis y acortamiento del esófago, lo que se conoce como braquiesófago. En el grado 4, perdón, grado 5, ya estamos en el contexto de un esófago de Barrett, hay una reepitelización cilíndrica en forma no circular, o hay un epitelio circular, pero bueno, lo más importante es que es un esófago de Barrett, ya es el grado de mayor daño a nivel de la esofagitis. ¿Cómo se trata la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El tratamiento puede ser médico, obviamente medidas higiénico-dietéticas, como por ejemplo evitar ciertas infusiones como el café, el mate, evitar bebidas con alcohol, evitar bebidas con gas, evitar comidas dulces, levantar la cabecera de la cama para que sea menos probable el reflujo. Como medicación se pueden dar inhibidores de la bomba de protones u otro tipo de antiácidos, inclusive el supralfato y la ranitidina. Y por otro lado, existe la posibilidad de cirugía como tratamiento, es lo que se conoce como cirugía de antirreflujo, pero tiene ciertas indicaciones. La enfermedad por reflujo gastroesofágica crónica, que obliga al escalonamiento de los inhibidores de la bomba de protones. La alternativa, o sea, hacer la cirugía, una alternativa a la ingesta crónica de los inhibidores de la bomba de protones en pacientes jóvenes, que uno sospecha que van a tener que tomar la medicación toda la vida. El contexto de que el paciente tenga la enfermedad por reflujo en el caso de una hernia hiatal o un esfínter esofágico inferior hipotensivo. La enfermedad por reflujo asociada a síntomas respiratorias y la estenosis péptica. Todos estos son las indicaciones de la cirugía antirreflujo. Vamos a ver que en el caso de diagnóstico de un esófago de Barrett, el diagnóstico se debe realizar con una videoendoscopía digestiva alta, donde se tomen biopsias en 4 cuadrantes del esófago cada 2 centímetros. Y así vamos a ver si hay displasia o no. En ese caso se plantea la posibilidad de cirugía. En el caso de displasia de alto grado, tiene indicación la displasia de alto grado de esofagectomía, ya que un 50% tienen asociado adenocarcinoma o hay unas altas chances de que haya focos de adenocarcinoma. Si hay alto riesgo quirúrgico en el paciente, se puede hacer un control endoscópico de 3 a 6 meses o directamente indicar la resección endoscópica por el riesgo que tiene. Bien. Esto básicamente es la técnica quirúrgica en el caso de que estemos en una enfermedad por reflujo asociada a una hernia hiatal. Nombra como técnica quirúrgica primero reducir la hernia hiatal, luego lograr un esófago abdominal mayor o igual a 3 centímetros, cerrar el defecto hiatal, o sea, cerrar el orificio hiatal a nivel del esófago. Luego lo que nombra es la valvuloplastía, que básicamente es un mecanismo antirreflujo que consiste en rodear el esófago abdominal con el fundus gástrico, puede ser la esofagoplastía de Nissen, que es rodearlo en un 360, o puede ser rodear a nivel de la cara anterior y posterior del fundus gástrico, que es la que se conoce como DOR, que sería 180 grados sobre cara anterior, o TUPET, que son 270 grados y se cubre cara posterior. A grandes rasgos, en esta cirugía lo que es importante es que se reduce la hernia que estaba a nivel del mediastino, se cierra el hiato y se hace un mecanismo antirreflujo. El mecanismo antirreflujo es la valvuloplastía. Hay distintos tipos, Nissen, DOR y TUPET, y cada uno tiene características distintas. Nissen más de 360, o sea, más de 360 grados, DOR es anterior, 180 grados, y TUPET, 270 grados posterior. Entonces, vamos a ver distintas técnicas según lo que se quiera tratar como mecanismo que origina a lo que sería la enfermedad por reflujo. Otro tipo de cirugía es la funduplicatura de Nissen, que ya la nombré, Nissen 360, asociado a una hiatoplastía, y esto hacerlo todo laparoscópico. Por ejemplo, esto es de elección para un Barrett de bajo grado de displasia, un Barrett que sería de buen pronóstico. La operación de Collis-Nissen es utilizada cuando hay un acortamiento del esófago abdominal, y no podemos llegar a un esófago abdominal de más de 3 a 4 centímetros. Cuando el esófago abdominal es de menos de 4 centímetros, se hace la operación de Collis-Nissen, que consiste en alargar la porción abdominal del esófago a través de una sutura mecánica que se hace a ese nivel. Además, se puede hacer una desviación duodenal total o switch duodenal como también posibilidad quirúrgica. Y por último, recordar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene indicación de esofagectomía, que es un poco lo que adelanté antes. En el caso del Barrett de alto grado, o sea, de mal pronóstico, cuando tiene una displasia de alto grado, cuando hay úlceras circunferenciales que no epitelizan, úlceras penetrantes a nivel del mediastino, o cuando hay una hipomotilidad severa o una estenosis masiva. En esos casos, existe la posibilidad de hacer una resección esofágica inferior o esofagectomía, es lo mismo. Lo que es importante es que en todos estos pacientes el control endoscópico debe ser de por vida, porque el lecho dañado de esa porción del esófago, obviamente, es un sitio donde puede asentarse a largo plazo un adenocarcinoma.